Hola, ¿qué tal? Soy Ana López Fuentes y estamos en su sección Conociéndote a Profundidad. Y el día de hoy estamos con... Francisco Rivas. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy bien, sensacional. ¿Qué le parece si empezamos? Por supuesto, adelante. ¿Dónde estudió? Yo estudié, si te refieres a la licenciatura, en la UPAEP. Bueno, ¿a qué se dedicó o qué decidió estudiar? Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo es que decide estudiar Ciencias de la Comunicación? Bueno, ahí te va una buena anécdota. Yo en realidad iba a estudiar arquitectura toda mi vida desde chiquillo. Pensaba en la arquitectura, dibujaba edificios, hacía edificios que pudiera encontrar, y hasta el último semestre de la preparatoria pensaba que iba a estudiar arquitectura, hasta que un día a la preparatoria, a la prepa donde yo estudiaba, llegó gente de la UPAEP promocionando 2, 3 carreras, y una de estas carreras era Ciencias de la Comunicación. Para no hacerte el cuento largo, me llamó tanto la atención, me atrajo tanto la forma en cómo lo explicaron. Bastó solo esa explicación para que yo dijera, no, ya no quiero ser arquitecto, quiero estudiar comunicación. Y de ahí ya nadie me pudo sacar, ¿no? Se me fijó tanto eso, tomé mi decisión de estudiar Ciencias de la Comunicación. ¿Y a qué área se quiso dedicar? Y fíjate, también eso es curioso porque así, de esa forma tan drástica, dije, no quiero arquitectura y quiero comunicación. En esa misma circunstancia pensé en el periodismo desde ese momento. No en la prepa, pero en la secundaria, durante un año de secundaria, muy específicamente el segundo de secundaria, yo y otro compañero, en realidad debería decirlo al revés, ¿no? Otro compañero y yo elaboramos un periódico, se llamaba El Hocicón de Puebla. Bueno, así le pusimos, El Hocicón de Puebla. Y el periódico en realidad era una hoja de libreta profesional cuadriculada, y yo escribía con letra lo más chiquito que podía las notitas, las noticias, y ya nada más dejaba yo un recuadro para fotografías, y esas fotografías en realidad eran dibujos que hacía mi compañero. No le sacábamos fotocopias, era el único ejemplar, pero luego los de los otros semestres nos iban a tocar al salón y nos decían, ya está el periódico, lo quieren ver los de tal grupo, y ahí rolaba. Entonces esa fue como mi primera experiencia, claro, con sus debidas dimensiones, de lo que podría ser el periodismo. Y entonces cuando te comento, sucede esto de cambio mi decisión profesional, o sea, de estudiar otra cosa, en ese momento también es o sea, la comunicación abarca entre tantas áreas el periodismo. Yo voy a estudiar comunicación para ser periodista, y desde ese momento se me quedó eso grabado, y pues heme aquí siendo periodista. Y, por ejemplo, que me menciona que en su periódico anterior, ¿qué noticias daba en ese periódico? Bueno, entenderás, era un periódico, y digo entre comillas periódico porque pues era un ejercicio de estudiantes de secundaria. Y las noticias que dábamos, lo que yo escribía ahí era si el castigo de tal profesor a tal alumno o alumna, si en el recreo alguien se había golpeado y se había sacado sangre de la pierna o del brazo o algo así, cosas de esa naturaleza, es de lo que yo hacía noticias, y es lo que se publicaba en ese periódico, ¿no? Te digo, todo con información estudiantil y muy a nuestro estilo, pero pues es lo que hacíamos. ¿Y podría contarnos un poquito cómo fue esa primera sensación que tuvo en su primera noticia real, de un periódico real? Es una sensación increíble, porque es justamente para lo que te has estado preparando. En mi caso, la licenciatura fue todavía de 5 años, entonces 5 años dedicado a estudiar para ser profesionista en el periodismo. Cuando tienes ya la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación y te encargan tu primera noticia y la ves publicada, se vuelve un sueño hecho realidad. Y puede ser la noticia más común o sencilla. Muy específicamente me acuerdo en mi primera noticia publicada en medios profesionales, es sobre
los costos, las tarifas de los clubes deportivos, porque yo empecé siendo periodista de deportes y me encargaron a hacer una noticia sobre qué tan barato o caro era inscribirse a un club deportivo en la ciudad de Puebla. Y te digo, ya cuando la ves publicada y dices, lo sientes como si fuera un exitazo, ¿no? Y es una noticia común, muy sencilla, pero es la primera. Entonces le tomas muchísimo cariño, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que nos menciona que le toma mucho cariño, o sea, a partir, ¿cómo fue esa trayectoria? O sea, ¿cómo fue la evolución para que dijera, soy un buen periodista? Mira, sí, requiere tiempo, requiere tiempo, y la verdad es que te voy a decir una cosa, requiere humildad, porque aunque escribas bien, aunque la gente te reconozca, escribes bien, creo que siempre hay que afrontar esto con humildad y pensar que nunca lo sabes todo y que siempre tienes que capacitarte más, leer, aprender para ser a la vez mejor. Pero digamos, si queremos una respuesta concreta de ese momento, pues yo pensaría, primero fueron como 2-3 meses estuve trabajando como periodista de deportes, y en el mismo periódico el director me ofrece dejar deportes y convertirme en editor de la sección nacional e internacional, a lo que accedí. Y de ahí, conforme voy avanzando, haciendo otras cosas, después de ser editor, volví a ser reportero, pero ahora reportero de política, reportero de temas universitarios. Entonces, conforme vas avanzando, vas explorando otras áreas dentro del propio periodismo, lo vas haciendo mejor. Lo que siempre he dicho, nadie nace sabiendo, lo vas aprendiendo en el camino, y conforme avanzas en tu carrera profesional, vas adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas prácticas, y entonces perfeccionas, en este caso hablando de la redacción, perfeccionas tu estilo, tu forma de hacer reporteo, de investigar, y te vas dando cuenta y lo observas un poco en contraste de cómo redactabas y de cómo investigabas al principio de tu carrera y de cómo lo haces ahora. Y entonces eso evidentemente hace que pongas en perspectiva que has avanzado, que has crecido profesionalmente, y ahora lo haces muchísimo mejor de lo que lo hacías al principio. Y aún así, lo que te mencionaba hace rato, y aún así entendiendo que no eres el que sabe todo, que todavía hay muchas cosas por aprender, y de hecho debes aprender mucho de las y de los jóvenes. ¿Y cuánto tiempo lleva como periodista? Santa Madre de Dios, llevo como 28 años de periodista. ¿Y solo se dedica a ser periodista o es cosa de trabajo, por ejemplo? Sí, me encanta el periodismo, y el periodismo es mi principal labor profesional, pero soy también docente universitario. Y, por ejemplo, ¿nos podría platicar cómo la tecnología actualmente ha ayudado a los estudiantes? Bueno, me parece que la tecnología es una extraordinaria herramienta para resolver problemas en todos los sentidos. Y en el caso de las y los universitarios, creo que es un gran auxiliar para reforzar los conocimientos adquiridos en el aula. Hoy en día, herramientas como la propia inteligencia artificial permiten a las y los estudiantes adquirir nuevas habilidades para poner en práctica, desarrollar sus trabajos que pueden ser trabajos cotidianos o investigaciones o trabajos ya digamos, trabajos finales, y les ayudan a poder potencializar sus propios conocimientos y saber operar mecanismos tecnológicos de innovación ya son una realidad en el mercado laboral. O sea, ya no estamos en el momento en que la inteligencia artificial empezaba a abrirse paso en el ámbito laboral, sino que ya es una realidad. Y hay hoy en día muchas empresas de cualquier rama de la comunicación, de la ingeniería, del diseño,
ya ponen en práctica la inteligencia artificial. Y entonces, si eso ya está ocurriendo en el mercado laboral, es indispensable que en las aulas también se ponga a prueba, se utilice con todos los elementos que haya que utilizar para que se generen estas habilidades entre las y los estudiantes. ¿Y usted qué siente al ser pues maestro, o sea, y tener como que noción del periodismo y aparte ser maestro? Pues fíjate, yo siento muy bien, me siento muy bien, soy muy feliz, tengo que decirte, porque hago lo que me gusta. Me encanta el periodismo, me apasiona el periodismo. O sea, yo no podría ya, al día de hoy, no podría entender mi vida sin el periodismo. Sé lo que soy periodista, pero también me encanta dar clases. Y me encanta dar clases por dos razones. Uno, por el contacto con las y los estudiantes. Porque justo ahorita te decía, ¿no? La verdad es que por muchos años que lleves ya trabajando, siempre hay que seguir aprendiendo. Y si algo sé, es que aprendes mucho de las y de los jóvenes. Porque ves lo que las y los jóvenes están utilizando ahora, o lo que les gusta, lo que les apasiona, y no es que necesariamente también te llame la atención a ti, ¿no? Sí, sí. Pero sí hay muchas prácticas las y los jóvenes implementan, te hace entender, las debes comprender para actualizarte y mantenerte en el mercado laboral, o de lo contrario estás fuera, te vuelves una persona obsoleta. Y entonces el estar en aula impartiendo clases me ha permitido eso, ¿no? Poder estar siempre actualizado, observando qué tecnología, qué herramientas son las más nuevas, para no solamente las conozca y me beneficien, por ejemplo, en el ámbito periodístico, sino para que también yo pueda explicarlas en el aula, y entonces es un efecto bondadoso en forma circular, porque yo las aprendo, sé lo que ustedes están manejando como estudiantes, las aprendo, las aplico y las enseño. Entonces me parece una oportunidad de ganar. Y ahora que menciona tecnología, ¿cuál es la tecnología que usted ocupa para poder seguir evolucionando y adquiriendo más información? Pues mira, justo ahora ya la aplicación absoluta de la inteligencia artificial, y no hablo exclusivamente de lo que era en sus inicios ChatGPT o Gemini de Google, sino de muchas otras aplicaciones que hacen posible hacer, por ejemplo, más y mejor periodismo. Y rapidísimo, solo te pongo un ejemplo. No es que se use la inteligencia artificial para que te haga una noticia. Es decir, hay medios que lo hacían, pero no es el uso correcto que se le debe dar a la IA, sino más bien para que le preguntes a la IA cosas como: recomiéndame especialistas en materia de neurocirugía. Supongamos que estás haciendo una investigación sobre neurocirugía, y si tú no conoces personas que te puedan declarar sobre ese tema, la inteligencia artificial sí las conoce por todo el bagaje informativo que hay en Internet. Y entonces lo que va a hacer la inteligencia artificial es decirte: ahí tengo el directorio con los nombres de especialistas en esa materia para que tú puedas consultarlos. Facilita el trabajo de las y los periodistas. No le hace el trabajo a los periodistas, lo facilita. Y eso me parece extraordinario. Entonces, imagínate, si eso puede hacer recomendarte especialistas para hacer una investigación, ¿qué otras cosas no puede hacer? Sí, bueno, esto sería todo. Le agradezco su atención y dedicación para contestar y responder las preguntas. Con esto concluimos, nos despedimos. Soy su locutora favorita, Diana López Fuentes. Hasta la próxima.